Estamos con un invitado que se especializa en el rubro turismo y además fue funcionario importante de los ministerios de turismo anteriores a este gobierno, con el cual seguramente, y aparte es un amigo, y con el cual vamos a estar charlando. ¿Qué tal, cómo le va, Benjamín Liberó? Buenos días a ustedes como panelista, a ti, Sergio, y a los televidentes. Ex subsecretario de Turismo. Exactamente. Ministro. Y ministro también, ¿cierto? Exacto. ¿Y fue a ver alguno de los shows ayer? Ayer fue, no, el sábado a la noche. Yo estuve un rato en el del viernes. Porque hubo viernes también, En ¿no? el cerro, abajo de lo que es el Memorial de los Desaparecidos y de alguna manera, y de frente a la bahía con el escenario mirando a la... ¿Quiénes actuaron ahí? No, ahí fue las dos, la Filarmónica y la Sinfónica. Fue esa el que hicieron espectáculo. una mixta también, ¿verdad? ¿O fue, cómo fue, cada uno por separado? Bueno, ¿Cómo fue? no, fue la primera vez que actuaba una sinfónica y la filarmónica. En tanto uno tiene prevalecencia de determinados instrumentos y otra más genérica. Es más grande la filarmónica, son 100 aproximadamente. Pero el desafío era que funcionaban en determinados momentos en su conjunto y tenían sus particularidades. Y la parte de Citarrosa, que ya había sido parte del espectáculo de Adagio a mi país, de Citarrosa es, como dice el tango, se me pianta un lagrimón. Fue espectacular. ¿Quiere participar antes de meternos en temas? Bueno, y después está la comparsita. Yo supongo que acá alguien debe haber dicho que por qué le pusieron cumbia a la comparsita también y cosas por el estilo. No, Bueno. Se lo perdieron, entonces. ¿Por qué comparsita y no comparsita? Lo que pasa es que hay una versión histórica de la Filarmónica también, cuando Federico García Vigil la dirigía, que es muy conocida, pero se le introdujeron variantes en ritmos que no son tango. Claro. Y la pareja que bailaba a su vez también, ella es una doctora, produjeron también una expectativa en el público de otras características y supuse yo que siendo Pero tan variada una la versión audiencia cumbia de la comparsita, ¿entendí? en el medio hay ritmo que se despega del 2x4 tradicional, Claro. incluso incluye también algo de batería de marcha camión. Mire usted. Y realmente me parece una variante por lo menos interesante. Y obviamente antes estuvieron ahí Llorela Marque Pons, que es el primero que introduce la música clásica, de alguna manera el candombe, y después la versión de un tema de Rada que originalmente Federico García Vigil la había producido, que es una especie de bolero de Ravel a partir del candombe. Y realmente fue maravillosa. Y lo que también me pareció impactante, porque termina con Tchaikovsky, la abertura de 1812, fue el respeto con que la gente, en un espectáculo de esas características, al aire libre, etc., lo disfrutó. Y después hay una anécdota que contó Yebra, el que fue director del Sodre. Igor Yebra. Exactamente. Vizcaíno él. Vizcaíno, no sabía. Con las niñas que siendo de Rincón del Cerro, de ahí de la zona también, fueron también, no eran bailarinas, ni decían, bueno, pero participaron del espectáculo y todo el proceso que él siguió con ellos, con esas chiquilinas, que me pareció estupendo. Y después la familia del Lobo Núñez, acompañando también la parte que tenía que ver con el candombe. Debe ser el luthier de tamboriles más conocido que tiene Uruguay, donde Mick Jagger pasó uno de sus cumpleaños. Así que fue un espectáculo. No, el sábado yo seguí digamos, de alguna manera, el sapeo que hacían las cámaras de TV Ciudad. Sí. Y yo creo que nada más lejos, política y culturalmente, de lo que pudiera ser una expresión político-partidaria. No se puede, digamos, encasillar, etiquetar políticamente a los que estuvieron allí, independiente de que cada uno pueda tener su posición. Usted dice que había
probablemente de gente que tiene pensamientos diferentes, que no No, necesariamente... probablemente no, disculpe. No, por las yo no expresiones conozco. públicas que han tenido en las elecciones Sí, el anteriores. caso de alguno Lucas ellos- Hugo, por ejemplo, es un ejemplo. caso, pero no sé si... No, pero hay No, gente pero en yo otros creo que él grupos, habla ¿no? de la gente que fue. No, y de los artistas. sin También duda, de de la los- gente que fue, sin duda. sí, ¿no? de Pero los artistas. yo digo que en la composición de las grillas era, digamos, de acuerdo a lo que Era artístico. Era artístico. En lo que el Uruguay disfruta de la cultura en ese tipo Era de género, era artístico. Era artística sin fijarse... No Pero tengo eso, ninguna duda. para mí no está en discusión. Yo creo No que era- sí. no era el tema. Bueno, dije por algo que porque habían hubo un planteado mensaje ahí en que el hablaba mensaje. que eran todos compañeros. Mensaje de un televidente. Ahora, ya aprovechamos, porque la invitación fue para hablar de turismo, pero creo que esto en algún punto tiene parentesco con el turismo también, porque siendo parte del ministerio, ya sea como ministro, como director o distintos cargos, se impulsó muchísimo, por ejemplo, Uruguay a toda costa y espectáculos de todo tipo. Pero color. eso no es... O sea, el Uruguay a toda costa fue un programa creado en el 2010, si yo mal no recuerdo, 2011, que tenía que ver con llevar espectáculos en el momento que hay más público disfrutando de sus vacaciones en la costa del Uruguay, incluyendo, digamos, con una cierta amplitud que se fue dando lugares donde no necesariamente la costa en términos tradicionales, sino que puede ser Soriano, Mercedes, que puede ser Río Negro, que puede ser San Gregorio de Polanco, que puede ser Durazno, y desde ese punto de vista cubre. Y la grilla se cubría sobre distintas propuestas con la mayor de las amplitudes, y yo creo que es parte de lo que efectivamente vale. ¿Y cómo visualizó el debate de que si es 298, si es 300, si lo hace a propósito para estar como intendenta justo cuando es y no esperar 2 años por las dudas? A ver, yo creo que las cosas hay que ubicarlas en el tiempo y en el espacio, porque si no es Ahí vamos imposible. a la explicación histórica primero. La explicación histórica tiene que ver con que efectivamente el dueño de la fábrica de caramelos Zavala, en determinado momento, por orden de España y demás, estableció que venían de Buenos Aires un grupo de personas a fincarse aquí porque había la orden de tratar de parar a los portugueses, ni más ni menos. Después hay otra interpretación que es que cuando se dieron las tierras, o algunas tierras, años después, esa es la fecha de la fundación. 2 años después. Los que estaban, digo, y los procesos... Es difícil encontrar una ciudad donde se diga, se fundó tal día. Y a partir de ahí empezó, porque los procesos de ocupación territorial de un lugar son procesos, no son de una fecha. Ahora, es común eso de buscarle yo lo otro día decía, un gollete histórico o histórico o algo, para ponerle un nombre a una determinada fiesta. Cuando yo qué sé, cuando se dice la Patria Gaucha en Tacuarembó, la fiesta del mate en San José, cada uno le trata de buscar la vuelta. Bueno. Y si uno dice, bueno, ¿qué fiesta hacemos este año en Montevideo? ¿Y por qué no le ponemos los 300 años, como se hizo en el 2011, ¿no? Que no era la independencia del Uruguay. Pero el 2011 era el inicio del proceso De la Revolución Oriental. de la Revolución Oriental. Como buscarle un sentido a lo que a la larga se hace igual, que es generar eventos culturales y populares. Me parece que eso pasa, ¿o no? A ver, yo voy a poner un ejemplo bien radical y diferente en cierta forma. Participando una vez de la Feria Internacional de Berlín, era previa al 30 aniversario de la caída del muro. Y Berlín organizó un conjunto de celebración, de marcar esa fecha, e incluso físicamente, con unos globos iluminados de determinada característica, reconstruyó el muro de Berlín. Pero fue una semana y lo transformaron en un acontecimiento político por un lado, pero turístico. Miles de personas iban a esa celebración. Yo, digamos, lo único que diría en este caso es que si había la previsión y demás, la agencia de viaje podía haber organizado perfectamente la venida de visitantes del exterior, como vinieron del interior de la República algunos, a ver un espectáculo, por lo menos en la región, discúlpenme, único. No tengo ninguna duda por el nivel en toda su extensión, como de alguna forma se fue transformando en el desfile de las llamadas. Digamos, antes del 2005, 2007 diría, las llamadas era un acontecimiento nacional de la cual participaba pocos extranjeros.
Y las llamadas es un espectáculo Hoy es un único. evento turístico. Sí. Tiene un problema. Porque si llueve, hay que moverlo y entonces se genera una dificultad. Eso es así. Ahora, que el segundo jueves y viernes de febrero es un acontecimiento para promover turísticamente, Que está en el almanaque. está fuera de duda. Claro. Sí, Está fuera de duda. Y eso son fenómenos que el país tiene que acumular a los efectos de traer más público, de los más variados. Así que desde ese punto de vista, esta actividad, ojalá cada 5 años se celebre los 305, los 310 y lo transformemos con previsión. Por ejemplo, yo creo que más allá del esfuerzo que se hizo y con la contribución de Pablo Achugarri para marcar los 100 años de Punta del Este, con la escultura que está en la entrada y demás, nos quedamos cortos en marcar los 100 años de Punta del Este. No tengo ninguna duda. Ahí va, más efusivos. Pero hay que trabajar, eso hay que trabajarlo, porque ahora, en el calendario sí, hay que trabajarlo con tiempo. Ahora, Benjamín, ¿cuáles son las críticas que tiene hoy Benjamín Miliberov a la forma, a ver si entendí bien, tiene críticas, creo, a la forma de presentar los números? Los titulares de los diarios son los titulares de los diarios. ¿Cuál es la realidad? Dice, a ver, lo primero que a mí me parece que es importante es que que a nivel oficial se den cifras oficiales. Eso es lo primero. Porque, digamos, lo que estábamos asistiendo es del 20 de diciembre al 6 de enero, Migraciones dice que efectivamente entraran tantas personas. Eso no me dice nada. Porque ¿Le suena vago? No es vago, no sirve. En turismo se toman dos elementos para hacer las cifras. Uno es migraciones. En migraciones hay que depurarlo. ¿Por qué? Porque cuando entra una cédula de identidad uruguaya, no está ahí si reside en el Uruguay o si viene de afuera. Y por lo tanto, para el turismo, el que vale es el no residente. Claro. ¿Está bien? Porque el uruguayo que fue a enfrente por tránsito vecinal o el uruguayo que fue por 3 días a Buenos Aires o una semana a Bariloche, ese no es. Por lo tanto, Migraciones tiene un control técnico de determinadas características. El segundo pilar sobre el que se hacen las informaciones son el diseño muestral anual, que son unas 21 a 25 mil encuestas según los años, ordenadas trimestralmente, por la cual se hacen encuestas en los puntos de ingreso y salida del país. Y ahí se logran, a grandes rasgos, dos cosas. La primera, justamente, separar el uruguayo no residente del uruguayo residente. ¿Por qué esto es importante? Porque todos determinamos dos cosas para el turismo. Una, que para considerarlo visitante o turista tiene que por lo menos pernoctar una noche. Por eso no se cuentan los cruceros. Por eso no, y los cruceros están en otra encuesta aparte. Por eso no se cuentan los cruceros como... Y la segunda, que es bien importante, es que el dinero con que se pagan los servicios en el Uruguay se obtiene fuera. Y por eso el turismo es una exportación de servicios. Ese dinero ingresa, pero no fue... Por lo tanto, el que trabaja, incluso extranjeros que trabajan acá... Hay que dividir el turismo extranjero del interno. Hay que dividir el residente del no residente. De residente y de no residente. Exacto. Y después tenemos turismo interno, que es otra cosa. ¿Y cómo se logra cuando viene, presenta la cédula de identidad? Perfecto, por eso dije que eso es migración. Ahora, el diseño muestral lo que permite es, se hacen encuestas en función de cómo ingresaron el año pasado, la tendencia histórica, se hacen un volumen de encuesta y se va tratando de detectar. ¿Usted uruguayo reside acá? Reside acá, no lo entrevisto porque no tengo ese porcentaje. Si es uruguayo que reside fuera, sí. Si es uruguayo que reside fuera, tengo una proporción y lo entrevisto. El que reside acá, la pregunta es distinta. ¿Cuánto gastaste y estuviste afuera? Entonces, de ahí se determina cuánto es el turismo emisivo, o sea, lo que los uruguayos gastan fuera del país, y después la otra parte, que es lo que los uruguayos que residen fuera gastan dentro del Uruguay. Con una particularidad que es, primero, el primer mercado son los argentinos, obviamente. En el 2005 el segundo mercado eran los uruguayos residentes en el exterior, que volvían. Y ahora los brasileros son el segundo y los uruguayos no residentes son el tercero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese diseño muestral, que define cuántas encuestas en cada punto, etcétera,
tiene que tener en determinado momento ajustes. No se puede hacer la misma cantidad de entrevistas con la misma característica, la misma gente, los puntos. ¿Por qué? Voy a poner el caso más grueso. Cuando tuvieron cortados los puentes, no se podían hacer encuestas, no tenía sentido trabajar con la misma muestra porque están los puentes. Por lo tanto, había que ajustar. Segunda modificación. Uruguay, hasta el año 2010 aproximadamente, una cosa así, prácticamente no recibía aviones entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El ingreso de Copa, de Avianca y otras cosas produjeron, por lo tanto yo tengo que modificar en el aeropuerto de Carrasco a qué horas voy y a quiénes entrevisto. No me perdí un montón de gente que era, era importante en el porcentaje. En la muestra para poder expandir el valor general. Un detalle que a veces puede parecer menor, cuando empezó a operar el Francisco Papa, que son 900 personas ingresando al mismo tiempo en determinado periodo, también hubo que producir un ajuste. Porque no existía eso y es un volumen de gente considerable puntualmente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y sobre lo cual yo pedí aclaración, no estoy diciendo que está mal, lo que digo es que quiero entender. Se está produciendo un fenómeno absolutamente excepcional en este momento, que es la salida de los uruguayos al exterior. Sobre todo con el fenómeno argentino, ¿no? Básicamente eso. Entonces, ahí se me produce una situación que cambia cómo entrevisto yo en los puntos de ingreso y egreso del país en función de que el número de lo que me están saliendo es significativamente mayor a lo que había pasado como tendencia histórica. Eso no es que se llama balance. No, la balanza es... Balanza es lo que gastan los uruguayos fuera, por ejemplo, contra los uruguayos... Gastan 1.000 millones y acá gastaron 1.500, ganamos 500 millones. Entonces, históricamente, ese saldo fue positivo. ¿Y ahora? El 2023 es la primera vez que es negativo. Pero eso tiene que ver con Argentina. No. Acá no hay un problema de responsabilidad. Lo que yo digo, y tampoco me preocupo en decir el gobierno es culpable. No. Lo que yo digo es que cuando yo digo que la balanza es negativa, tengo que de alguna manera visualizar, explicar qué fue el problema con eso para ver qué medidas puedo tomar. Pongo un ejemplo. Los puentes estaban cortados 0 kilos. Y nosotros dimos 20 litros de nafta a los argentinos. ¿Alguien puede pensar que las vacaciones de un argentino de 7, 8 mil dólares o más por 15 días la va a cambiar por los 20 litros que le dábamos? Es un mimo a un mercado, ¿correcto? Entonces, ese mismo costó $1.700.000. No, pero también pasó con la cartera anterior y se continúa ahora, devolverle el IVA en tal o cual cosa, ¿no? En los peajes, en restaurantes, en hotelería. Como dice el poeta, despacito por las piedras. ¿Cuándo se resolvió que le iban a devolver? Carlos Penino. Sí. Correcto. ¿Cuándo se resolvió eso? Se resolvió después que fueron todas las ferias regionales donde Uruguay participa para promover el turismo. En diciembre, cuando en realidad lo que teníamos, si sabíamos que había un problema de competitividad, porque no es que cambió en los últimos 30 días, si sabíamos que eso era así, ¿por qué no se resolvió en septiembre eso? De forma que cuando yo voy a Buenos Aires, a Gramado, a Paraguay y demás, lo que digo es, más allá de que no es cubrible, no es posible cubrir lo que era la competitividad con la Argentina, porque no podemos seguirla, digamos, económicamente al ritmo de las evaluaciones argentinas o los criterios del mercado argentino. Pero entonces, lo que sí es real es que yo tengo que tomar las medidas en tiempo y forma. Por ejemplo, ¿cuál es la razón? No se fue previsor. No se planificó. Eso es lo que yo opino. Y en esto de las cifras, yo no estoy diciendo que está mal, al contrario, me parece muy bien. Y por una razón me parece muy bien, además. Que eso, ustedes que son periodistas, tienen medios, yo le pido por favor que se lo atienda debidamente en la medida de lo posible. El turismo era, antes de la pandemia, y ahora los números pueden tender a crecer, el 7 al 8% del Producto Bruto Interno. Ayer yo estaba leyendo en un editorial de Aníbal Durán, creo que es, de la Cámara de Promotores Privados de la Construcción, la construcción en el momento pico, cuando estaba UPM y ahora un poquito más abajo y demás, tiene 55.000 personas afiliadas al BPS. El turismo tiene más de 100.000. Y estamos teniendo problemas. El jueves mismo, en un semanario de circulación nacional,
aparece un informe del BPS, que es de las cosas más importantes que yo he leído en el último periodo sobre la actividad turística, donde se dice que se habrían dejado por el camino durante la pandemia 2.000 empresas. ¿Sí? No, y sí, no, pero por lo tanto, sabemos lo que fue eso. Sí, pero entonces, ¿qué digo? Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual desde hace un año tosudamente no se quiere discutir un fondo de emergencia para el turismo? Porque para la sequía hubo fondo, ¿no? Para determinados factores como el COVID. ¿Será que se percibe que está resuelto el problema? Bueno, yo no sé, pero hay un informe del PET, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Ministerio de Turismo y con el Sistema Nacional de Emergencia, que se dio a conocer en diciembre del 21, por eso digo que me parece tosudo, donde estimaban, y se cumplió, que entre marzo 2020 y diciembre 2023, que acaba de terminar, dejaron de ingresar por turismo al Uruguay 3.000 millones de dólares. El ministro Matos, yo lo escuché decir que la sequía se estimaba en 2.000 millones de dólares lo que había perdido. ¿Y no se hicieron fondos? 3.000 millones de dólares. ¿A qué les suena a ustedes? Con el turismo, sí. ¿Pero a qué te suenan 3.000 millones de dólares, Jorge? A 3 millones de habitantes. No, a una UPM entera. Ah, está bien. Pensé que íbamos a dividir entre los 3 millones, por eso. Bueno, podríamos dividir. Para 5 de oro, para 5 de oro. Pero lo que quiero decir es que estamos hablando de ese tema, por eso es que las cifras importan y las medidas importan. Yo entiendo, a mí me da la sensación que con esta charla, que es un poco lo que pasa cuando hablamos nada que ver de medicina, que hay enfermedades que no se toman como enfermedades. O sea, que la obesidad, la salud mental, como que hay que, si no te fracturaste no tenés un problema, si no tenés fiebre no tenés un problema, y de repente tenés un problema. No, y esto me parece que es más o menos lo mismo, como que lo que está planteando Benjamín es, si hay sequía y se pierden 2.000 millones, hacemos algo. Si hay otras cosas, se pierden 500 millones, hacemos algo. Si en el turismo se pierden 3.000 millones, y no es un tema. Es eso lo que estás planteando. En parte, en parte no es así. Aparte, además, di una buena explicación, una buena comparación. No. Permítame. Me sumo, pero, a ver, Lescano, Lilian, sabemos también que durante los gobiernos del Frente Amplio teníamos que dar esa batalla cultural. Es más, por eso es en el año 90, el documento, Tabaré decía que tenía 2 Biblias, la Constitución y el documento 6. Documento 6, que era el del programa, ¿sí? Documento 6 tenía 37 páginas. En la página 37, en la línea 7, desde arriba, aparecía una vez la palabra turismo. O sea, no es que el proceso de comprensión y de valoración de que el turismo es importante es solo un problema de los gobiernos que vieron antes. No lo está partidizando. Dice, es un tema cultural y usted como persona que está en el tema del turismo hace 1000 años, porque desde antes... Bueno, Matusalén y yo trabajamos en el turismo. Pero estaba en turismo de antes, es decir, entiende de que ha llegado un momento de... Que no se visualiza el turismo como una industria que da trabajo muchísimo. Miren el compromiso del gobierno, el compromiso sí, que acordó las autoridades que hoy gobiernan, tiene un párrafo donde habla de turismo social. Pero estamos hablando del 7% del PBI, estamos hablando del 7-9% de la mano de obra del país. Ahora, entonces, Benjamín, eso no, lo que quiero es que se entiendan. Uno es militante por el turismo, ¿está bien? Claro. Y no con esto no quiero decir siquiera que tengo la razón o que hay una verdad revelada. Pero si efectivamente sabemos que vamos a tener el problema de la competitividad, lo vamos a tener por lo menos hasta final de este año 24, con suerte. Entonces, y todos los sectores privados, de alguna manera, y otros sectores dicen, el turismo interno nos ayudó a salvar parte de la plata. Lo vi hoy incluso alguien que estaba hablando de Piriápolis. Turismo interno, ¿no? En enero. Bien. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no se pueden sentar a discutir cómo? Por ejemplo, tengo un fondo, que lo puedo graduar, no tengo por qué decir es de tanto, donde yo digo, se sienta el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Turismo, y discuten los boletos, por ejemplo, interdepartamentales.
comprados para determinado día y en determinado horario. Si van asociados con un paquete que los privados plantean determinada, ¿por qué no puede tener un valor excepcional ahora? Porque estamos en una situación excepcional. No es que esto no lo veíamos o no pasaba antes. No, es distinto. Porque alguna vez me dijeron, ¿por qué no propusieron el fondo de emergencia en otro momento? Y porque el turismo tenía ingresos por 2.200 millones de dólares y 4 millones de personas. Entonces no es lo mismo que la emergencia que tengo hoy. Benjamín, sí. Voy a cometer una infidencia. A ver. Cuando hace un mes publiqué una entrevista con el ministro Tabaré Viera, ministro de Turismo, también precandidato colorado, tú me escribiste, porque él decía en la entrevista que el sector turístico el rubro turismo ya se había recuperado de la pandemia, que todos los que trabajan del turismo ya estaban recuperados. Y tú, me escribiste diciendo, que no era tan así, que explícame esto, ¿por qué entendés que el sector turístico todavía no se ha recuperado del todo tras la pandemia? De alguna manera, si digo que salió un informe del BPS donde hay 2.000 empresas que estaban vinculadas al sector y que hoy no están, se recuperó bajo el darwinismo, ¿no? O sea, lo que quedaron, primera cosa. Segundo, todos sabemos, ustedes deben de haber recorrido el este, hay determinados lugares que les ha ido bien. Sin duda que le están relativamente bien. Ahora, que hay otros sectores que están diciendo me está faltando público, también es cierto. Entonces no me digas que se recuperó el sector. Primera cosa. Segundo, tú me dijiste que estamos al 85, al 90% de las frecuencias aéreas, ¿no? No estamos recuperados totalmente. Entonces, ¿cómo me podés decir que vino 50.000 personas más de Europa? Y yo creo que pueden haber venido. Pero por lo menos, cuando den los números, por lo menos decime, por Colonia, producto de que vino mucho más turismo a la Argentina, cruzaron extrarregionales a Colonia. Porque ahí, que estoy diciendo, tiene que ver con políticas turísticas en función de nuevo hablamos de transparencia. El tema es saber por qué pasan las cosas. Exacto. Para saber dónde hay que mejorar y dónde no. Claro. Porque si yo de casualidad, porque hay un partido, como ha pasado, hay un partido de fútbol de final de Copa Libertadores y vienen 100.000 brasileños a ver el partido y se quedan una noche, que no pasó, que se quedan una noche. No vamos a suponer, pero vamos a suponer, voy a ser optimista. Acá dieron que eran 4.3 la estadía media. Vinieron 33.000 brasileros. ¿Al partido? A los dos partidos, la Sudamericana y la Libertadores. Sí, hubo dos partidos. Y se sabe que por lo menos un 50% ni pernoctó. Ni pernoctó porque venía en ómnibus, claro. Entonces, que tú me digas después los números, que la estadía media fue 4.3, que algo no está bien. Pero Fernando Amago también tiró cohetes con números, ¿no? Pero yo no estoy... A ver, yo haría... los temas técnicos son temas técnicos, no importa quién lo diga. Benjamín, yo creo que quiero dar este ejemplo. Vamos a una hipótesis de trabajo que no fue la que se dio, pero supongamos, si por un partido de fútbol vienen 40.000 brasileños y se quedan una semana porque quieren ver los dos partidos, si no lo ponemos con un asterisco que explique que hubo ese evento ese día, cuando el año que viene no venga porque no tenemos ese evento, vamos a decir, uy, ¿qué hicimos mal? Claro. ¿Será que la comida es cara, que hay que darles IVA, devolución del IVA, regalarle nafta? No, papá, te faltaron los dos partidos. Estoy inventando. Sergio, si se hubiese dado. 2-0, le gustó ese ahora. ¿Por qué te digo? No, 2-0. Robinski, Pauté y su tía Gregorio. Para que vea qué amplitud. A ver, cuando se hacen los partidos de las eliminatorias, históricamente, mientras yo estuve participando en la administración, se sacan, no se ponen. Se registran, pero no cuentan en las estadísticas normales, porque eso distorsiona. Claro, porque... Si vienen, paraguayos al año vienen entre 48 y 50.000. Claro. Si vinieron 2.500 en marzo, cuando una de las fechas, me distorsionan totalmente. Sí, porque no tiene nada que ver con Uruguay. Si el partido se juega en Estonia, capaz que iba. No, pero además, del punto de vista de Uruguay, yo los números tengo que sacar como tendencia. Por eso tenemos que saber Tengo que saber puntualmente. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante. Fíjense, ahora dieron 19 millones de viajes de turismo interno. Nosotros, con encuesta continua de hogares, con el INE, 4 mediciones anuales, en el 19 se habían cerrado en alrededor de 9 millones. 9 millones y algo. ¿Qué estamos hablando de pasajes que se adentro? Entonces, ahora dan la cifra de 19 millones. Entonces dicen, para Canelones tanto. Entonces, yo pregunté, y estoy preguntando, y estoy tratando. Yo tuve trabajo
durante un tiempo por el tema marketing y por el tema de relación con la que actualmente es la presidenta de Antel. Y le solicité que me explicaran cómo estaba funcionando la forma de relevamiento interno, porque eso es. Incluso el acuerdo de 2018 de Antel con el Mintur, ella también trabajó en función de eso. En ese momento estábamos estudiando puntualmente el turismo de frontera en Rivera, que es un tema muy complejo, el de la medición del turismo de frontera. Entonces, ahí íbamos a los celulares, tratando de ver a 50 kilómetros georreferenciados de los celulares cuando venían a Rivera, pasaban, etc. Entonces, ahora, una de las mediciones con la empresa HG de Antel tiene que ver con el uso del móvil. Ahora, explícame, porque no hay ningún factor de encuesta que diga por qué motivan los viajes, y entonces me está diciendo que duplicaste, de 9 pasaste a 19 millones de movimiento interno. Usted tiene objeciones con respecto a algunas interpretaciones. Metodologías de trabajo. Sobre metodología. ¿Le dan bola? ¿Habla con alguien o lo hace públicamente nomás? No, a ver. Yo también, 3-0. No. 3-0. Sin haber preparado. En marzo, porque el arquero, estoy en pretemporada. Me agarró en pretemporada. Lo que yo no digo es no trajo más. todos los chivos que él pasa ahora pasan a ser parte de los que me van a brindar algo. A ver, no, esto es tremendo. A ver. En marzo del 2020, plena pandemia, Sí. yo recibí una llamada de Cardoso. ¿De Cardoso, el ministro. El ministro de ese Entonces, momento. me preguntó sobre determinado aspecto y le contesté. Y le dije además, no preguntaste, pero te voy a decir, tú vas a tener $4,5 millones que no vas a poder utilizar en publicidad externa porque está cerrada la frontera, y tienes un proyecto BID que tiene un formato distinto, que es hasta ya aprobado por el banco, no hay que volver a aprobar, por $22 millones, de los cuales se usaron hasta ahora 9 por el acuerdo de la ventana fiscal, por llamarlo de alguna forma. Y por lo tanto tienes, y el Banco Interamericano está planteando, vuelquen al territorio dinero a los efectos de ir paliando la pandemia. No funcionó. En mayo, si ustedes recuerdan, el doctor Tabaré Vázquez le eleva al doctor, o le presenta al doctor Lacalle Pou, un documento de escenarios de salida. Había un capítulo de turismo en ese. Tampoco sirvió. Cuando asume Tabaré Viera, tanto Lilian como yo le dijimos, usted no estuvo en la transición, si tiene alguna pregunta, le interesa algo, sí, y él mismo dijo públicamente que estaba dispuesto a conversar pero con la finalmente autoridad. no se dio la No se dio. La semana antes del plebiscito de la LUC, tema de estas cifras, le planteé, mire, ministro, tengo dudas sobre alguna cosa, cuando quiera conversamos. Me dijo, razonablemente, después que pase el plebiscito, conversamos. ¿Cuánto llevamos? Sigue esperando. No sé. Bueno, pues usted está tranquilo, lo que estoy usted diciendo hizo es que, todo lo posible. a ver, está bien. Bueno. Cuando el doctor Lescano en el 2010 propuso el compromiso nacional con el turismo, que lo firmaron todos los candidatos presidenciales, la Cámara, etcétera, había un conjunto de medidas. Y ese conjunto de medidas, salvo una o dos, se cumplieron. Es una línea de actuación. Bien. Y nos tiene que importar a todos, no al gobierno o a la oposición. Perdón, lo voy a tener que dejar, no tengo mucho tiempo. No, un segundo. Le no, pito muy- tres goles, le saco con eso. No, no, 3-3 en la hora. perdí la hora. No, La verdad que es malísimo el arquero. Ojo. Estoy obligado a decir esto. Sí, dígalo. Estuvo Ahora, el mini- antes que nada, poneme una pantalla partida entre ellos dos, porque el pelado Miguel Pastorino, gran compañero de Tenfield, me dice, separados al nacer, o sea, son los dos iguales. A ver, mira la pantalla, mire la pantalla los dos. Muy bien. Dice que aparecen los, ¿cuál es cuál? ¿Dos Robisky o dos? Ya casi o dos Lefebvre? llevamos 40 años o más de conocernos, así que más. 67, sí, No, más. no, rápido porque. Casi 60. Perdón, Sí, perdón. por eso. Está. Están El iguales. humor en buscadores me abruma. Esto me veo obligado a decir. No. Estuvo Viera, el ministro, la semana pasada. Sí. Cuando termina su exposición llena de números, todo, a mí me era más de lo que yo podía captar, le hice una pregunta. Dígame, ministro, visto desde afuera y desde el exterior, yo he observado que en el tema de turismo ha habido una continuidad, haciendo referencia a los 15 años del Frente Amplio, lo anterior y lo posterior. Y yo veo que hay una línea de continuidad. Es decir,
para echar referencia que no todo se hace ahora y no todo se hizo antes y ahora no se hace. Y él contestó, por eso es que interrumpí. Él dijo, sí hay. Por lo tanto, hablaba del trabajo continuo que en el país ha tenido, con todas las dificultades que tú has planteado acá, que sí había. Me veía obligado a decírtelo. Él lo dijo, sí, lo hay. Bueno, pero, por ejemplo, yo lo que digo es lo siguiente. Me parece muy bien, primero, que lo diga. Ahora, dijo acá. No, por eso me parece muy bien que lo diga. Lo que, en todo caso, lo que estoy planteando es, las políticas que se estaban haciendo, no necesariamente todas estaban bien. Y los énfasis que se pueden variar. Ahora, si yo tengo una promoción internacional con determinadas características, que se aprendió producto del tiempo, que ya no es un problema de ir puntualmente a una gira, a una feria, sino que son los 365 días en los mercados que necesito estar. Y digo públicamente, además, que Brasil para mí es una opción. Y los informes que hay de rendición de cuentas y del propio ministerio es de que el 60% del dinero que se gasta en promoción se gasta en el Uruguay. Y que Brasil está por debajo de Argentina en inversión, de acuerdo a los números del ministerio. Es que algo no está de acuerdo a lo que se dice. Eso es lo que estoy Yo quisiera que significando. sea puntualizado. Está bien. Puntualizar eso, nada más. Y yo quiero aclarar, porque lo he dicho 1000 veces, pero tanto Benjamín como Lilian Quechichán y también el doctor Lescano, en distintas, porque el ministerio fue variando, pero cada uno estuvo por cada lado, pero porque en un momento fue el ministro Lescano, fue Lilian. Quechichán solo estuvo como 10 Lescano años. campeón uruguayo, ¿no? Lescano campeón uruguayo con Liverpool. 7 años. Bambino. 7 años, Liliana. 7 años de Por eso, Quechichán. siempre yo los vi, esto lo vivencié. Todas las políticas que tenían con respecto al turismo no se fijaban qué intendencia, cuando era favorecida con los planes, con lo que sea. Y te agrego además algo. es difícil para un frente amplista porque en el interior son muchas Y te agrego algo a eso. son muchas las de otro partido. Te agrego algo a eso. La marca Uruguay Natural, que es de invención del gobierno de Jorge Valle con Pedro Bordaberry. No sé si fue Pedro Bordaberry. Fue gestión de Valle. Bordaberry. Fue Valle, fue pero fue Jorge Valle, gestión de Bordaberry. Es lo que dije, Sí, gobierno no, de no, Jorge está Valle. bien. Sí. Sí, está bien. Bordaberry ministro. Se continuó los 15 años del Frente Amplio Sí, sin sí. ningún problema. Vieron Siempre que era una buena cosa, una buena marca y se continuó. Siempre lo dijo también. Cuando se habla a veces, se pide que en seguridad, en educación, sean políticas de Estado. El turismo, mala impresión, que es donde la tienen más fácil para ponerse de acuerdo entre todos y que sea efectivamente política de Estado. El tema, por ejemplo, turismo social. Está bien, durante la pandemia lo sacamos y yo no tengo ninguna duda de que eso no se puede hacer. Ahora, en agosto del 2022 se larga turismo para todos. ¿Está bien? Hasta octubre 2023 viajaron 1000 personas. Y el desembolso del ministerio para eso fueron 500.000 pesos. Entonces, eso no tiene que ver con continuidad política. Hay que corregir. Cuando digo lo del fondo de emergencia, es porque hay una realidad distinta y hay que tratar de resolver una cosa distinta. Se me va el tiempo, Benjamín. No tengo más tiempo. Trajo un montón de papeles, pero no puedo. No, simplemente se ve que no te interesa. ¿Qué va a pasar? No es el tiempo. Ganó 4-3 en la hora libre. Se ve que no te interesa. No, se había empatado, ahora ganó. Yo lo que iba a decir es, no te interesa el futuro. No seas más. me interesa. No, por Por ejemplo, favor. ¿Sabe qué? Por ejemplo, se nos viene el 2030. ¿Qué va a No, pero no pasar? podemos hablar ahora. Ayer estaba mirando un cuplé de la Catalina sobre el 2030 ¿Ah, sí? que era anterior. Fuera de serie, hay que verlo, ¿no? Ahora, yo soy fanático del 2030. O sea, Yo creo que nos dieron una limona. bueno, discuto. Ya A hemos ver, discutido, pero no vamos a discutir ahora porque no tengo tiempo. Sergio, Te voy a llamar otro día. hoy lo que importa es cuánto más hacemos para posicionar y cómo Está bien. ganamos de aquí hasta el 2030 para que el Uruguay se posicione. Para que eso sirva, para que eso cosas sume. Exacto. Está bien. Igual, pero nos queda, está bueno porque Sergio, nos van, estás demorando tú. claro, nos van a Estás quedar demorando temas. él. Nos van a quedar temas para otra invitación. Perfecto. No muy Yo te lejos. digo, un centro de recreación Sí. parcial o totalmente cubierto. Dragar Colonia para que puedan llegar algunos cruceros efectivamente. La utilización de las vías de ferrocarril no utilizadas como aprovechamiento turístico como hay. Ejemplo, Valledén podría ser y en Tambores también.
puede ser, de alguna manera también, ese centro recreativo de última generación en la costa este del país, para tratar de la desestacionalizar, así como se hizo el centro de convenciones de Punta del Este en esa dirección, otra medida. Bien. En las termas hay que recuperar el río Uruguay junto con la región termal a otro nivel. Todo eso, vamos a, así, en no más, me comprometo. Estoy haciendo marketing, no sé. Está perfecto. En menos de 3 semanas estamos de vuelta. Estamos de vuelta juntos, lo voy a invitar de vuelta. En menos de 3 semanas, me comprometo a eso. ¿Te parece si para despedir justamente a Benjamín compartimos ¿Qué va a poner? Algunos mensajes. Los compañeros del Sí, noticiero de Canal 5, bueno, el presidente de la República estuvo hablando sobre el combate justamente al delito y sobre eso. Está bien, bueno, todo eso lo hacemos como cierre. Exacto. Gracias, Benjamín, te liberamos y nos vamos con otra información. Gracias. Y en serio, en menos de 3 semanas de vuelta. ¿Te venís? ¿Te invitamos? Con todos los temas de... ¿Alguna vez te hice problema? No, ninguno. Vamos a